Bueno, hoy estamos delante del Congreso para hablar con una persona que a mí me pasa con algunos diputados y me pasa también con algunas de las personas que salen a opinar en la televisión. Con Pablo Simón. ¿Por qué soy el diputado más caro de este Parlamento? Nosotros tenemos un sistema electoral muy peculiar que nace de la transición a la democracia española y que introduce tres sesgos de manera muy sibilina, porque esto la gente no lo sabe tanto, pero nosotros, a diferencia de los griegos, no hacemos este sistema de regalarle 50 diputados a la lista más votada, sino que todo se hace de manera matemática y más astuta. Y esos tres sesgos son el sesgo mayoritario, que hace que en España, si tú sacas menos de un 15% del voto y eres un partido con los votos repartidos a nivel estatal, entonces nos encontremos con que te castiga y sin embargo beneficia al primero y al segundo, por eso PP y PSOE tradicionalmente tienen más primas de diputados. Segundo sesgo, un sesgo conservador, que este es un poco menos conocido, pero cuando se diseñó la transición se quería darle más peso político a las provincias del interior frente a las zonas más pobladas, porque se sospechaba que efectivamente ahí la izquierda iba a ir más fuerte. Por eso una mayoría absoluta al PP le sale más barata en votos que una mayoría absoluta al PSOE, porque compite mejor en las provincias del interior. Y tercero, el sesgo del reparto de la población, el sesgo del prorrateo, que es aquí donde entra la consideración de cuántos votos corresponde a cuántos diputados por territorio. O dicho de otra manera, lo justo sería que si tú tienes en una provincia el 1% de la población, tuviera el 1% de los diputados, pero esto no es así, porque se puso un mínimo de 2 diputados por provincia. Resultado, pues que evidentemente en las provincias del interior sale más barato conseguir ser diputado, pero en las provincias más pobladas, sin embargo, ocurre al revés. Y esa es la explicación de lo que pasa en Valencia. La provincia de Valencia tiene menos diputados de los que le correspondería por población. Por eso nosotros, por ejemplo, necesitamos el triple de votos que el PRC para sacar un diputado. A mí me costó 175.000 diputados y al PRC pues 40 o por ahí. Tal cual. Entonces, Pablo, ¿votan los ciudadanos o votan los metros cuadrados? Pues esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que un poco los dos, porque a efectos prácticos, con este mínimo de 2 diputados que tenemos en las provincias y con este reparto tan peculiar de también la distribución poblacional que tenemos en España, con algunos sitios más densos que otros, en el fondo hay territorios cuya representación está, digámoslo así, por encima de aquello a lo que le correspondería si se cumple un principio fundamental: una persona, un voto. Y lo que nos encontramos es que no todos los votos pesan lo mismo, y esto induce sesgos en la representación. Claro, hay gente que dice, no, esto no está mal, porque si tú le das más peso a las provincias del interior y a los territorios menos poblados, los diputados estarán más atentos de esos sitios. Bueno, yo siempre me he preguntado cuántas veces los diputados de Soria, del PP o PSOE han votado de manera diferente a lo que le decía PP o PSOE a nivel nacional. Yo creo que ninguna, ¿no? Llevo 11 años y puedo afirmar que ninguna. Pues ya está, al final a la representación de los territorios debería articularse de otra manera. Y yo soy un poco más rupturista incluso. A mí me gustaría que se redibujaran las provincias. Yo sé que eso no lo llegaremos a ver nunca, porque si lo anterior es difícil, esto ya es imposible, pero es verdad que tenemos una delimitación de nuestras circunscripciones que viene del año 1833, de estar a un día de caballo, y la gente creo que vive hoy de manera muy diferente al siglo XIX. Entonces nos encontramos con esto, que los metros cuadrados también pesan, y depende de donde tú estés censado, pues entonces tu voto valdrá más o menos. Tú has dado muchas ponencias, explicaciones acerca de la crisis de representación política. Con el multipartidismo que tenemos ahora, ¿esto se ha resuelto, se ha mantenido o se ha agravado, ha ido a más? Hombre, diría que se puso muchas esperanzas en que cambiando de jugadores cambiaran las reglas de juego. Es decir, considerábamos que el multipartidismo podía ser una oportunidad para cambiar el debate y hablar de cosas distintas, introducir reformas institucionales, y yo creo que ese es el ciclo de más ilusión que hay entre el año 2014 y 2016. Es un momento en el que parecía que todo era posible, ¿no? Sin embargo, la crisis de representación
representación obedece a causas mucho más profundas que a mi juicio tienen que ver con cambios estructurales en nuestra sociedad. Y es que hay una crisis de intermediación política que viene muy dada porque la gente tiene la percepción de que la política no tiene capacidad de transformación real de sus condiciones de vida. Y esto lo hemos visto a partir de la crisis económica del año 2008, que a mi juicio destapa la caja de los truenos. Nosotros ya habíamos visto que muchísima gente dejaba de afiliarse a los sindicatos, apuntarse a los partidos, ir a las iglesias. Desde los años 70-80 el sentimiento comunitario se va rompiendo y esto hace que hasta cierto punto la gente se aleje de esos actores tradicionales. Parece que todo es business as usual, que la política ha muerto porque es una gestión del ordinario. Y de repente el 2008 nos pone frente al espejo de que la política importa y entonces los ciudadanos miran a sus representantes y descubren que tienen un problema. Por lo tanto, la combinación de esos dos elementos, llevados a una desconfianza en la política que la tenemos inoculada casi desde el franquismo, esta idea de haga usted como yo y no se meta en política, eso ha terminado calando también en la idea de que los políticos realmente son subordinados de otros y que la política no tiene capacidad de transformación real. Y si a eso le sumamos un último síndrome, que es que los ritmos en lo mediático son muy rápidos, pero el cambio en las instituciones y el cambio en las políticas públicas es mucho más lento, claro, si a ti te prometen mucho, pero el ritmo al que te lo dan va por detrás, al final eso genera más desafección y nos encontramos un poco con este panorama. Y una de las cosas que contribuyen a esta crisis de representación es evidentemente la corrupción, y esto allí en Valencia sabemos mucho. ¿Se ha acostumbrado la gente a los casos de corrupción del Partido Popular y de otros partidos? O dicho de otra manera, ¿hubiera sido distinto el resultado de Ayuso en las elecciones de haberse conocido que su hermano se estaba forrando con los contratos de las mascarillas? Hombre, lo que sabemos es que la corrupción era algo mucho más normalizado en España, en el ciclo anterior que en el actual del multipartidismo. Y esto tenía cierto sentido porque nosotros lo que veíamos es que los votantes en general no penalizaban la corrupción, en el nivel municipal sobre todo, pero también en el nivel autonómico, porque era un contexto en el cual había un intercambio implícito, que era esto que se dice mucho en portugués, que es rouba mais faz. Y esto en la Comunidad Valenciana lo sabéis perfectamente, ¿no? Perfectamente. Roba, pero hace cosas. Entonces, mientras que todo vaya bien, vale, a lo mejor esta promoción inmobiliaria está mal puesta, a lo mejor este circuito de Fórmula 1 no toca, pero como da alegría, como da economía, y la gente no anticipa que esto tiene costes. Es decir, que tiene costes en el medio plazo, erosiona las instituciones, erosiona la confianza en la democracia, erosiona el crecimiento económico. Es decir, crecen peor las sociedades más corruptas. Entonces, eso se daba por descontado. Estalla la crisis económica y de repente nos caemos del caballo. Y de repente toda la opinión pública comienza a preocuparse mucho más por la corrupción y a castigar a los partidos clásicos precisamente por eso. Y vemos una fuga de votos, sobre todo a los nuevos partidos y a partidos que hacen bandera contra la corrupción, que se concentra precisamente por estos temas. El subidón de Compromís en la Comunidad Valenciana tiene muchísimo que ver con el desgaste ligado a la corrupción y la percepción de que un actor nuevo no está comprometido con problemas de este tipo que ya se han visto allí, ¿no? La pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es, más allá de los votantes, que tienen que hacer muchas cosas con una papeleta, y esto es muy difícil, porque claro, con una papeleta tienes que castigar al corrupto, pero buscar alternativa, pero ver con quién va a pactar, pero ver si me gusta su programa o no, y todo eso con un trocito de papel. Esto es muy difícil. Lo que yo me pregunto es, ¿se han hecho reformas institucionales para intentar prevenir antes de curar? Para evitar que la corrupción vuelva a darse, porque yo no creo que los políticos sean santos, ni quiero santos, yo soy agnóstico, al final todo el mundo puede ser tentado por un maletín, yo quiero que las instituciones lo controlen, y por ejemplo, creo que en la Comunidad Valenciana hay una institución que está en esto, que es la Oficina Antifrau, que vosotros la tenéis dependiente del Parlamento, con un miembro nombrado por amplio consenso que viene de la sociedad civil, y que va creciendo y desarrollándose. Bueno, este es un ejemplo de políticas que ponen los raíles para impedir que la corrupción se vuelva a dar, y será más difícil que incluso aunque volvieran gobiernos de la derecha otra vez a la Comunidad Valenciana, se vuelva a dar corrupción al mismo nivel como sí pasó en el pasado. Hablando de corrupción, ¿cómo crees que va la popularidad en la corona española tras los últimos
espectáculos, porque han sido espectáculos de Juan Carlos I el Emérito. Hombre, yo comprendo perfectamente que haya quien quiera decir que esto es una suerte de conspiración de republicanos más nacionalistas, más independentistas para erosionar la corona. Sin embargo, yo creo que no hay nada que erosione más la corona que un escándalo de corrupción, el cual además está prescrito en una parte de los delitos por malversación, otra parte simplemente por su inviolabilidad no puede fiscalizarse. Y esto necesariamente lleva a un dilema mucho más amplio, que es cómo pedimos cuentas a una institución que es hereditaria, que por definición, claro, a un político lo podemos echar, o a un político lo podemos procesar tarde o temprano judicialmente, pero ¿qué es lo que hacemos con un rey? ¿Y qué es lo que hacemos con un rey emérito? Bueno, aquí, desde luego, cuando hablamos de reformas institucionales, una ley orgánica de la corona es un imperativo, es decir, mecanismos que introduzcan transparencia obligada, no transparencia concedida desde la corona, sino obligada por las leyes, única institución, por cierto, que no tiene ley orgánica, ¿vale?, que es la corona. Pero ¿cómo va su popularidad? Evidentemente erosionada porque al final el CIS ha retirado la pregunta sobre la corona de manera deliberada. A mí las excusas que se dan de que no es un tema candente, bueno, yo he visto preguntar por la Agenda 2030, no sé cómo de candente es eso, pero se ha preguntado en las encuestas del CIS. Entonces, bueno, a mí esta excusa no me vale, pero sí que es verdad que la erosión que hemos visto en las encuestas o las casas de encuestas privadas obedece sobre todo a tres vectores. Sobre todo el vector territorial, hay un elemento en los que los territorios plurinacionales o compuestos la corona se ha erosionado más. En la izquierda, en la cual hemos visto que la confianza que antes se daba al juancarlismo se ha evaporado, y la más relevante para mí, la generacional. Entonces el gran problema que tiene el rey Juan Carlos es lo que le pasa a los grupos de pop. El gran problema a los grupos de pop son sus fans, que son al final los que terminan erosionando su popularidad y los que terminan obligándoles a hacer cosas y temas que no deberían hacer. Aquí pasa lo mismo con el rey Juan Carlos. Toda esta gente que le jalea, que le reconocen su legado, pensando que ya está exonerado por lo que hizo en el pasado, realmente se lo está poniendo más difícil al titular de la corona, que es a Felipe VI, y parece que no lo ven. A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana? ¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no? Hombre, muchísimas. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estancia en Sánchez? Y siguiendo con democracia y transparencia, las primarias, y te lo dice uno que ha pasado unas cuantas, las primarias son democracia interna o una trituradora de personas. Ambas son compatibles, es decir, digamos que un sistema parlamentario, todos diríamos que es un sistema democrático. Ninguno hemos votado directamente a Pedro Sánchez, pero ha recibido la confianza de la Cámara. Un sistema presidencial, como el de Estados Unidos, en el que los americanos han votado, más o menos, porque hay una mediación, pero más o menos de manera directa a Biden, o el francés, el cual han votado de manera directa a Macron, todo el mundo diría que es democrático, y lo has votado de manera directa. Un congreso o unas primarias, los dos son instrumentos, parlamentario o presidencial, por hacer la analogía, que son democráticos. Lo relevante es que sean competidos, que sean transparentes, que los candidatos tengan igualdad de condiciones a la hora de competir, cosa que no se ha aplicado en muchos partidos que han importado las primarias de Estados Unidos en España, pero las han aplicado mal, con tutela del aparato, controlando después las listas desde dentro y convirtiéndose en sistemas que sirven para orillar a una generación entera de políticos. Entonces, los congresos y las primarias, lo bueno es que sean competidas, pero que también puedan ser transaccionales. Los partidos tienen un mecanismo de democracia interna un poco diferente a la democracia directa de gana la mayoría. Hay que buscar compromisos, hay que buscar equilibrios, que no siempre se ven, pero que tratan de aglutinar diferentes sensibilidades. En Compromís vosotros tenéis el sistema más sofisticado de primarias que conozco, o sea, es un auténtico lío, os lo digo honestamente, pero obedece a esta idea de criterios, de buscar ajustes también de representación de género, generacional, de los diferentes partidos, y trenzar esas alianzas es difícil, y eso permite que el sistema sea democrático. El problema es como tú tengas un modelo de primarias en las que gana el jefe y controla toda la lista. Entonces ahí el triturar a toda la generación de políticos es más probable, porque le das todo el poder al César. Y ya no hay Estado de Derecho dentro del partido, ya no hay contrapoder. Estoy completamente de acuerdo y tenemos un máster, ¿eh? En Compromís tenemos un máster. A mí, en el país valenciano, todos los partidos deben tener un mínimo de voto del 5% para poder tener representación en las Cortes Valencianas, frente a otros territorios que tienen el 3%.
¿qué piensas de las barreras electorales? Mira, con las barreras electorales se ha jugado de manera muy arbitraria en España porque es la cláusula que casi siempre se ha tocado en las reformas electorales y estatutarias de los años 90-2000. Y se ha hecho siempre porque ha habido una especie de pacto tácito entre los dos principales partidos de laminar la representación de los partidos más pequeños para que pudieran gobernar en solitario. El caso de la Comunitat Valenciana es un caso flagrante de manipulación de esta barrera, estableciendo un 5% autonómico. Quiero recordar que la gente que no lo sabe, es que lo normal es que la barrera electoral sea a nivel provincial, pero es que vosotros tenéis 5% autonómico. Es decir, por ejemplo, Esquerra Unida del País Valencià pudo haber conseguido representación en el pasado porque sí cumplía el requisito a nivel provincial, pero al no conseguirlo a nivel autonómico se quedaba fuera. Y yo participé en el proceso de, digamos así, audiencia a expertos para la reforma electoral en la Comunitat Valenciana. Y yo pensaba que esto se podía tocar porque era un punto de consenso. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, tú lo que tienes que hacer es darle a la gente los mejores instrumentos posibles para que exprese su voluntad y después le corresponde a los políticos el administrar esa voluntad. Pero el tocar las barreras electorales o mantenerlas, cuidado, porque a veces si tú lo haces para manipular puede tener efectos inesperados. ¿Quiénes se descolgaron de la propuesta de reforma de las Corts? Fue Ciudadanos. Un Ciudadanos que tenía unas expectativas entonces de que no hay problema, pasamos por encima del 5, si nos salen grupos que se extienden van a quedar fuera de esto y van a ser triturados. Ahora ellos son los que van a ser triturados por la barrera, como le pasó a Cospedal cuando redujo a la mitad la asamblea en en Castilla y La Mancha, y esto dejó fuera a Ciudadanos y al final permitió la alternanza por la izquierda. Entonces yo creo que eso se tenía que haber reformado, era un punto de consenso, es una lástima que no se vaya a hacer, y ahora claro, las tornas son muy variables, ¿no? Uno nunca lo sabe, por eso es mejor que el sistema electoral permita que la gente vote libremente y después tú ya administrarás el resultado. Completamente de acuerdo. Me da la sensación que hay ciertas cosas que hemos ido normalizando y que son muy poco sanas. Por ejemplo, pienso que hemos interiorizado que el partido político que gobierna puede convocar elecciones anticipadas cuando más le beneficie a él y llevarnos a todos a una campaña electoral. ¿Tiene coste negativo para un presidente convocar elecciones anticipadas solo para su propio beneficio electoral? Pues depende del contexto. ¿O debería tenerlo? Depende del contexto. Es decir, por poner algunos ejemplos, ¿no? Hemos visto repeticiones electorales que realmente no son adelantos electorales, pero están forzados por falta de acuerdo, y si nos vamos al año 2019, tanto PSOE como Podemos, los dos que no se pusieron de acuerdo, perdieron votos y diputados. Por lo tanto, esto de adelantar o de forzar a repeticiones electorales a veces puede ir en tu contra. Hemos visto ejemplos recientes, por ejemplo, en el que el adelanto electoral te sale bien, la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ve un contexto propicio, expulsa a sus socios, construye la narrativa de que Ciudadanos van a por él y termina generando el que los ciudadanos le den un premio de castigo a Pedro Sánchez. Pero hemos visto, como en el caso de Castilla y León, que te puede salir mal. Nadie entiende que de repente Mañueco proclame por la radio que convoca elecciones, le mande un mensaje de WhatsApp a Igea y le diga que está fuera. Y los ciudadanos te castigan porque no lo entienden. Entonces puede haber castigos o puede haber beneficios a los adelantos electorales, pero todo va a depender de una cosa clave, la narrativa, o dicho de otra forma, porque odio la idea del relato, la explicación, el argumento. Es decir, ¿hay un buen argumento para ir a elecciones o no? Si tú eres capaz de persuadir a la gente de que hay buenas razones, la gente puede aceptarlo y que no haya desgaste. Si esto, sin embargo, se ve como algo exclusivamente oportunista, esto puede terminar desmovilizando, y lo hemos visto en contextos en los que, claro, si la elección está muy ajustada, esto te puede terminar penalizando. Es que el Partido Popular de Castilla y León ha ganado las elecciones a los puntos. A los puntos, por 250.000 votos podría haberse dado la vuelta a la historia. Entonces, cuidado con jugar con estas armas porque los adelantos los carga el diablo. És per això que he convocat al ple del Consell i, d'acord amb la prerrogativa que m'atribueix l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Govern, he proposat la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions autonòmiques per al dia 28 d'abril. Y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid. Ante estos hechos, quiero dar la voz a las personas de Castilla y León para que decidan con su voto el futuro que ellos quieren para Castilla y León, para esta tierra. Esta desafección política que estamos comentando lleva a la gente a votar opciones políticas extremistas o populistas como Vox. ¿Vamos a un mundo de opuestos?
el mundo está más polarizado, es decir, lo que vemos es que Occidente entero está mucho más dividido desde la perspectiva ideológica, y esto me hace pensar que tiene que haber razones estructurales profundas para explicar por qué nuestras sociedades están más enfrentadas. Yo creo que, como hablábamos antes, la crisis de representación aquí tiene mucho que ver, un contexto en el que además las heridas, las cicatrices de la gran recesión no se han terminado de curar, en el que la desigualdad económica en nuestras sociedades se ha disparado. Es que es lógico que la gente esté enfadada, porque hemos visto que, por ejemplo, la desigualdad, incluso durante el periodo de crecimiento económico en España, cuando en teoría empezamos a recuperar el PIB que teníamos antes de la crisis, que es el año 2016, la desigualdad nos remite. Claro, esto es normal que enfade a la gente, y normal que haya unos sectores que quieran votar el fuera todos, ¿vale? Que estén enfadados. Y eso a quien interpela no es tanto al extremista que se aprovecha, sino a las instituciones y a los partidos del establishment que no hacen nada para prevenirlo. Dicho de otra manera, Vox es un síntoma. Vox es un síntoma de un malestar que no necesariamente tiene solo que ver con cuestiones económicas, sino, por ejemplo, con el tema territorial. Tenemos buenas razones para pensar, y esto lo dicen estudios empíricos, que la principal razón del surgimiento de Vox en el año 2018 tiene mucho que ver con el tema territorial. Sin la crisis constitucional del año 2017 de Cataluña, a lo mejor Vox no hubiera emergido, o hubiera emergido con menos fuerza, y hoy la historia sería diferente, ¿no? Por lo tanto, el prevenir esos temas, el pensar que la política tiene capacidad de transformación, el tratar de acompañar a la gente en dos dimensiones que a mi juicio son claves: eficacia, es decir, que la gente vea que las instituciones responden a los problemas que tienen, y segundo, escucha, es decir, que la gente tenga la percepción de que las instituciones hacen caso de lo que les estás pidiendo, son dos fórmulas fundamentales. Los partidos les han prestado poca atención y ahora evidentemente todos pagamos la consecuencia. Y tanto que los pagamos. Por ejemplo, ¿por qué crees que Vox cala tanto entre la gente joven? ¿Es además una moda también o...? Bueno, fíjate, los votantes jóvenes son muy antibipartidistas en España. Para que te hagas a la idea, por debajo de 35 años, más o menos hay 30 puntos menos de voto a PP y PSOE. Lo que ocurre es que los jóvenes de izquierdas van a tender a votar más a partidos nuevos que canalicen ese enfado, y lo ha sido esencialmente Compromís en la Comunitat Valenciana, Podemos en general. ¿Se reciclará ese espacio? No lo sabemos, y seguirán votando antes a eso que volviendo al PSOE en masa, aunque algo ha recuperado Pedro Sánchez en el año 2019, y en la derecha está ocurriendo a la inversa. Es decir, en la derecha estamos viendo que el descontento joven se va con Vox, porque es el partido anti-establishment de la derecha, es el partido contracultural. ¿Qué ocurrirá? Pues que bueno, si Vox entra en los gobiernos, esto también puede cambiar. Parece que el Partido Popular ha decidido ya normalizar los gobiernos con Vox, a diferencia de lo que hace la derecha europea, que la arrincona a la extrema derecha. ¿Qué consecuencias en la política general tiene que Vox esté ya y pueda estar próximamente en el gobierno de Castilla y León? Pues mira, esta reflexión yo creo que el Partido Popular no la hizo en ningún momento, que es las implicaciones que tiene la normalización de Vox como un actor más. Y en el año 2019, como ellos necesitaron a Vox para poder mantener muchos gobiernos o incluso conseguirlos, aunque fuera sin entrar ellos en los ejecutivos, simplemente asumieron esos pactos con normalidad, no hicieron ninguna reflexión en ese sentido, con el concurso además de Ciudadanos. O sea, no nos olvidemos que Ciudadanos también era una época, si te acuerdas, en la que en el 2018 Albert Rivera iba a seguir en la formación de pacto en Andalucía, pero no quería sentarse en la misma mesa. Entonces había que hacer mesas separadas, pero bueno, ya llega un momento en el que después de Colón, pues todo se normaliza, ¿no? En la relación de bloque entre las propias derechas. Y claro, Vox es un partido que es de derecha radical, derecha populista radical, que tiene evidentemente sus rasgos, son xenófobos, son nacionalistas, son populistas, son autoritarios, pero tiene algunos elementos muy peculiares, ¿no? Que es verdad que son algunos de intersección con el PP y otros no. En el tema económico, por ejemplo, Vox no es proteccionista, Vox es totalmente neoliberal. Por lo tanto, ahí se puede entender en la agenda económica, que nadie piense que Vox va a hacer cambios respecto al programa económico del PP, pero sí tiene dos factores en los que se diferencia respecto a los conservadores tradicionales. El primero, ellos son un partido que es, digámoslo así, netamente cultural en los temas que plantea, o dicho de otra forma, ellos todos los ejes vertebrales que tienen en su política es un neocatolicismo que le hace enfrentarse con todas las políticas de ampliación de derechos, de feminismo, colectivos LGTB,
etcétera, que no la extrema derecha de todos los sitios lo hace, ¿eh? O sea, Le Pen un poco dribla para no entrar mucho, la extrema derecha austriaca o belga no entra tanto, ellos sí, ellos son como Orbán, ellos son como los polacos del PiS, es decir, ellos combaten esto, y ahí en políticas, evidentemente, ellos van a querer llevar adelante su agenda, saben que es en lo que se diferencian del PP, luego van a querer todas las carteras de gobierno que tengan que ver con derechos sociales, con políticas de familia, van a combatir a los movimientos sociales, van a combatir a las ONGs, porque saben que es lo que su electorado también le pide, y luego el otro gran vector, son centralistas. Ojo que no todas las extremas derechas son centralistas, acuérdate que la Liga en Italia viene de la Liga Norte, ellos tienen una visión territorial más amplia, o el Vlaams Blok, antes Vlaams Belang, es independentista, ellos no, ellos son centralistas. ¿Y esto qué hace? Pues que todos aquellos territorios plurinacionales donde haya lenguas coexistiendo o en la que se puedan aplicar políticas de ese tipo, van a querer regresión, carteras de educación, reducción de presencia del catalán en las aulas, reducción del carácter plurinacional del Estado. Todos esos elementos van a ser componentes en los que también se va a batir el cobre, porque ellos son muy nacionalistas españoles. Y ahí es donde vamos a ver que en políticas públicas también puede haber cambios. Las legislaturas cambian porque los partidos, las coaliciones y los diputados cambian. ¿Cómo ves la plataforma de Yolanda Díaz? Pues mira, la plataforma de Yolanda Díaz es probablemente la única oportunidad que tiene todo el espacio a la izquierda del Partido Socialista de reconfigurarse. Y si ese espacio no se reconfigura y no saca unos resultados electorales que estén entre el 10 o el 15% a nivel estatal, la izquierda no va a poder sumar. Incluso aunque el Partido Socialista fuera el más votado, no podría hacerlo. Yolanda Díaz tiene algunos elementos a su favor y otros se juegan en su contra. ¿Cuáles son los elementos que tiene a su favor? Ella es popular, es la ministra más valorada, por lo tanto es la única esperanza que tiene ese espacio, es de momento la única que resulta visible. Tiene un récord de gestión que es positivo, la mayoría de la gente valora que las políticas de empleo, gestión de los ERTEs, es positivo, luego tiene un elemento que puede aportar en términos de políticas públicas. ¿Qué es lo que tiene en contra? El ciclo electoral es mucho más adverso para ellos de lo que era en el ciclo de 2019 y por supuesto 2015-2016, tiene que tejer alianzas con otros para recuperar el espacio del primer Podemos, y ahí tiene un problema que es interno, que es que hay un Podemos, entre comillas, pata negra, por decir algo, que no la quiere o que, digámoslo así, quiere obligarla a que vaya dentro de sus siglas, unas siglas que sabemos que son una rémora electoral. Podemos es una sigla que hoy resta más que suma, necesitas apoyarte en otros, pero claro, hay gente que quiere ir en puestos de salida, entonces están presionando para tratar de erosionarla lo justo, pero sin pasarse, para obligarle a ir ahí. Y ella, al revés, está intentando tejer alianzas por fuera para obligar a esta gente de dentro a que se pliegue a ir en una plataforma amplia. Ellos temen a que Yolanda Díaz sea una nueva Carmena, entre comillas, alguien que no controlen. Pero es que si tú no dejas que ella construya un liderazgo que no esté tutelado, el problema es que electoralmente no va a poder funcionar y por lo tanto se irán a la oposición. ¿Crees que hay espacio en el Congreso para esta plataforma de Yolanda Díaz, para Más País, Compromís, etcétera, etcétera? Espacio hay, y si no, se puede construir. Hemos visto que puede haber demandas. Es verdad que tenemos que tener algo presente. Hay sumas que restan y hay divisiones que multiplican. Pero cuando tú miras el espacio en el Congreso de los Diputados y miras el sistema electoral, aquí lo relevante es saber si tú puedes articular una plataforma que se pueda apoyar en sensibilidades territoriales y que a nivel estatal pueda sumar más del 15% o estar en torno al 15%. Buscando un equilibrio difícil que es movilizar a la gente que se te queda por el camino sin estar tanto al PSOE como para que no sea primera fuerza en las provincias del interior. Buscar este equilibrio es imposible, ¿vale? O sea, esto es como los erizos cuando están en invierno. Tienen que acercarse lo suficiente para darse calor, pero sin pincharse, ¿vale? Y esto es difícil. Tú mejor preocúpate de lo tuyo, que bastante tienes ya, ¿vale? Entonces yo sí creo que puede haber un espacio para tratar de recuperar algo de esa pulsión, algo de esa ilusión, pero tú tienes que tener un proyecto autónomo y tienes que tejer alianzas, porque a la hora de la verdad hay algo clave, que es que las campañas las hacen personas, las hacen organizaciones, las hacen gente que conoce el territorio, y necesitas a gente que tenga estructura. Y esa es la paradoja que tiene actualmente Podemos, porque Podemos, que en teoría venía a superar a Izquierda Unida, ha quedado limitada al espacio electoral de Izquierda Unida sin la estructura organizativa de Izquierda Unida.
Y la paradoja de Yolanda Díaz es que necesita ensanchar el espacio de Izquierda Unida y no le queda más remedio que apoyarse en Izquierda Unida como organización y en otras formaciones territoriales que la tienen. Por eso, más que a Más País, habla a Más Madrid. Por eso, más que a Esquerra Unida del País Valencià, habla a Compromís. Tiene que buscar esas alianzas en la sensibilidad de izquierda para tratar de construir una plataforma amplia que sea viable desde la perspectiva electoral. Es difícil, es muy difícil, y el calendario va a la contra. Fíjate que tenemos antes las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en teoría, que las generales. Para mí hay un dilema clave. ¿Qué vamos a ver en ese escenario? Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, por poner un ejemplo, donde gobernáis vosotros, ¿no? Y donde gobierna Jan Ribó. Claro, no es lo mismo que exista ya la plataforma de Yolanda Díaz y esos votos de Podemos se agreguen, a que no exista para sumar cuando a lo mejor de uno o de dos concejales puede ir el retener esas llaves de gobierno o ser llave de gobierno ahí. Esto es muy importante. Entonces, para mí la pregunta clave es, ¿Yolanda Díaz va a tener esto armado antes de mayo o no? Porque luego, para sumar, es fundamental. Y no nos olvidemos que esto no va solo de lo que pase en el gobierno de España. Es que hay ayuntamientos, hay comunidades autónomas que van en un pañuelo, en un suspiro. Y eso es muy importante saber cómo se articula para saber si después se revalidará mayorías de izquierdas en muchos territorios o no. Sabemos que la politología no es el tarot. Doy fe. Pero no querría perder la oportunidad de que nos predijeras o de que intentaras predecir un poco el futuro. Nada serio. Simplemente por saber qué es lo que tú ahora crees más probable que pueda suceder. Vale. Vamos a ver si te animas. ¿Ribó seguirá como alcalde de Valencia? Si me permites, voy a hacerte un poco de trampa y te voy a decir si es más probable o menos probable, ¿vale? Y yo creo que es más probable que sí que no, por una razón, que es que en general la política municipal tiene unas claves que son diferentes respecto a la que hay en otros territorios. Y es verdad que Compromís tiene allí la suerte de tener estructura, y es verdad también que la política municipal en general es más valorada por los ciudadanos, sobre todo esto nos salen los datos de manera muy consistente desde la COVID, y es más probable repetir como alcalde que repetir como presidente autonómico o como presidente de España. Por lo tanto, él tiene, digámoslo así, el escenario cuesta abajo para hacerlo. Ahora, es verdad que va de uno o de dos concejales. Entonces también lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre con otras cosas que no dependen de él. Es decir, él puede incluso mejorar sus resultados en las elecciones. Y sin embargo, todo va a depender de que el PSPV saque un resultado digno y de saber también qué es lo que pasa en el caso de la plataforma de Yolanda Díaz y si se agrega o no se agrega un compromiso. ¿Habrá Botanic 3? De nuevo, yo creo que estamos en un entorno en el que si tú miras más o menos los sondeos, Ximo Puig sale reforzado, Compromís saldría un pelín más débil de lo que salió en las pasadas elecciones, pero igualmente, de nuevo, todo va a depender de lo que hemos hablado antes, el 5%. Es que es una paradoja, pero todo va a depender, el Botanic entero, toda la obra de gobierno va a depender de qué es lo que pase con Podemos, de qué es lo que pase con ese espacio, si se presenta en solitario o no, y si consigue sumar la barrera del 5. Porque Vox va a entrar muy fuerte en el País Valencià, todos los sondeos apuntan que esto va a ser así, y es cierto que ahora depende de poder hacer la suma de los bloques. Yo diría que la Comunitat Valenciana no es de las que más peligran en términos de la izquierda. Todo puede ocurrir, pero si tú me dices sitios que están más cogidos con pinzas, yo te diría que La Rioja, por ejemplo, o Baleares están más cogidos con pinzas que la Comunitat Valenciana, en la que en general los dos principales de la coalición aguantan más fuerte. ¿Va a haber una única candidatura a la izquierda del PSOE y va a estar Podemos en ella? Yo creo que sí. Va a haber, fíjate, es compatible decir que va a haber ruptura entre Yolanda Díaz y decir que va a haber una sola candidatura a la izquierda del PSOE. Porque yo creo que va a haber un momento en el cual la tensión entre Yolanda Díaz y lo que viene siendo la dirigencia de una parte de Podemos, no todo, porque Podemos no está unificado aquí, ¿eh? Hay una parte de Podemos que tiene que ir con Yolanda Díaz y hay otra que no, ¿vale? Yo creo que va a haber un momento en el que esa ruptura se va a producir. Pero es que si Unidas Podemos va en solitario, tendría que ir en una suerte de coalición, no sé si con Esquerra Republicana y Bildu o no sé qué tipo de fórmula buscaría, que a mi juicio eso es su muerte política. Y eso es garantizar que lo que muchos de estos cargos persiguen, que es ir en listas de salida, no se pueda cumplir.
y por lo tanto al final le termina erosionando. Así que yo creo que esa ruptura se producirá, pero al final no ir en una candidatura única sería tan costoso para Podemos que no le quedará más remedio que transigir con las condiciones de Yolanda Díaz, aunque muchos continúen haciendo ruido. Pedro Sánchez repetirá como presidente. Pedro Sánchez tiene una ventaja, que es que a él para repetir le vale un empate. Es decir, si nos quedamos bloqueados en el Congreso de los Diputados, significará que PP y Vox no son capaces de llegar a la absoluta o no son capaces de tejer complicidades con otros para hacerlo, claro, porque ni Esquerra, ni Bildu, ni PNV, ni Compromís, ni BNG, todos estos no se te ajuntan, pero claro, es que estamos hablando de 30, 34 diputados, esto es mucho, entonces claro, necesitas estar muy cerca. Entonces Pedro Sánchez tiene una ventaja, que es que si se queda empatado puede haber una coalición de todos en el legislativo para que no gobiernen PP y Vox o irnos a unas nuevas elecciones. Entonces esta es la ventaja que tiene él. Pero cuidado, porque cuando uno sale al campo de fútbol pensando que con el empate le vale, es cuando vienen los goles sorpresa. Entonces el problema que tiene Sánchez es que si se piensa que con esto es suficiente para encantar a los votantes, se equivoca. Porque ahora el gobierno aquí tiene un desafío, que es que, a diferencia a lo mejor de lo que ocurrió en 2019, ya no te vale con asustar, tienes que enamorar. Y enamorar a tu votante es más difícil. Así que explícale por qué tiene que seguir contigo, porque si no se te queda en casa. Y con que se te queden en casa 400.000 votantes, la derecha lo tiene hecho. Intentaremos enamorar. Pablo, ha sido un placer escucharte. Gracias. Siempre pones sentido común, trellat, que decimos los valencianos, a los debates, a las tertulias, y de verdad, y te lo digo, en fin, con el corazón a mano. Ha sido un placer estar contigo y escucharte. He aprendido mucho. Gracias. Muchas gracias.